todos nuestros asistentes. Continuamos dándole una bienvenida muy especial al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Adelante. Bienvenidos todos a este evento, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Para la ANDI siempre es muy importante poder tener este encuentro que además se ha venido convirtiendo cada vez más en el encuentro de todo el sector, donde logramos tener las grandes discusiones, donde logramos tener las grandes conversaciones. Quiero saludar muy especialmente en este momento a los señores exministros de Salud, Augusto Galán, Fernando Ruiz y Alejandro Gaviria. Quiero saludar, por supuesto, a Ana Vesga, nuestra vicepresidenta del sector salud. Quiero darle un agradecimiento especial a todos los afiliados, presidentes de las juntas de la ANDI, de las juntas de las cámaras de la ANDI, a todos los afiliados, a los directores de las cámaras de salud de la ANDI que se encuentran presentes. Por supuesto, saludar a los miembros de junta directiva de la seccional Bolívar y de la seccional y de la Junta de Dirección Nacional de la ANDI. Y bueno, a todos ustedes, a los periodistas, a los medios de comunicación que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos en este momento inmensos retos. Es un momento, por decirlo menos, muy interesante desde el punto de vista de la política pública y de lo que sucede en términos del país. El sector de salud ha sido y ha estado en el foco de muchísima gente, ha estado en el foco de muchísimos de los debates. Nosotros hemos podido y hemos tenido la oportunidad de participar de una muy buena parte de ellos. Hemos sido o hemos estado atentamente tratando de entender lo que propone el gobierno, hemos trabajado con el Congreso de la República, hemos trabajado con ustedes, con los gremios colegas también hemos trabajado y hemos buscado que efectivamente Colombia pueda hacer lo mejor posible en términos de las decisiones que toma en este momento. No solamente en el sector salud, sino en otros temas que nos terminan, por supuesto, afectando a todos y que terminan afectando transversalmente al sector empresarial, como es el caso de la reforma laboral, que entre otras cosas el día de ayer, pues de alguna forma fue, diría yo, negada por parte del Congreso de la República y que esperamos nosotros pueda ser tramitada, corregida, pueda ser tramitada con mejores condiciones, pueda ser tramitada teniendo en cuenta todas las observaciones que muchos de ustedes hicieron y las observaciones que hacíamos nosotros y otros centros de pensamiento que se pronunciaron sobre la misma. En el caso de la reforma a la salud, pues hemos sido muy activos, ustedes lo saben, desde el mes de febrero cuando se radicó el proyecto de ley, nosotros hemos tenido reuniones permanentemente o tuvimos reuniones permanentemente entre nosotros, con el Congreso, con el gobierno, y la verdad tenemos la ilusión de que podamos entre todos conducir a que efectivamente haya un proyecto que sea lo mejor posible o el mejor proyecto posible para el país. Para hacer esta instalación, nosotros hemos querido desde la ANDI mostrarles a ustedes como un marco general en términos de lo que ha venido sucediendo en la economía mundial, lo que ha venido sucediendo en Colombia y con base en eso hacer la discusión luego un poquito más aterrizada en el sector salud, en donde logremos hacerle como un zoom realmente a cuáles en este momento o cuáles son en este momento los grandes desafíos que tenemos. Desde el punto de vista internacional, arranquemos con lo internacional para hablar realmente de lo que tenemos en este momento como marco general y escenario general de desempeño. No hay la menor duda, digamos, de que tenemos un escenario en el cual efectivamente hoy en día hay muchas cosas que están pasando. Hay muchas cosas que están pasando y que han pasado durante estos últimos años. La pandemia efectivamente tuvo un efecto muy importante en términos de sus impactos sobre las distintas economías. El cierre que se produjo en su momento por parte de los gobiernos para evitar que la pandemia se extendiera, luego produjo una gran cantidad de efectos económicos, entre ellos todas las interrupciones en el sistema logístico y el sistema de abastecimiento, que entre otras cosas condujeron a una gran inflación mundial. Inflación que sin duda alguna nos ha afectado a todos los países, pero que para un país como Colombia terminó siendo un dato externo, terminó siendo un dato que traemos nosotros desde afuera y que tenemos que tomar realmente, como decimos los economistas, como un dato exógeno. Esto sin duda generó una gran cantidad de consecuencias desde el punto de vista de política pública. Es claro que uno no puede imaginarse un escenario en el cual logramos controlar la inflación si la inflación viene desde afuera con políticas solamente locales, que era la discusión grande que teníamos nosotros con el Banco de la República alrededor de tasa de interés,
y de la capacidad de la política monetaria de realmente poder concentrar o poder afectar las variables que estaban definiendo o que estaban siendo las variables definitorias de la inflación. Los intereses terminaron creciendo a nivel mundial porque la inflación se presentó a nivel mundial y porque efectivamente los bancos centrales sí tenían, digamos, de alguna forma como herramienta a su disposición el poder efectivamente afectar la demanda, afectar el ingreso disponible de los hogares para que la inflación pudiera bajar. Pero eso terminó generando una gran cantidad de ruidos, por decirlo menos, o de consecuencias en términos de las economías mundiales. Para el caso de una economía como la colombiana, claro, nos tocó subir los intereses a nosotros también, ya no para contrarrestar la inflación, pero sí para poder contrarrestar la subida de intereses afuera y que no tuviéramos nosotros un flujo de capitales negativo que nos terminara afectando la balanza cambiaria. De manera que eso sin duda ha generado un efecto grande para Colombia. Además ha significado un incremento en el costo de la deuda de las empresas, en el costo de la deuda de los hogares, en el costo de la deuda del Estado. Con esto dicho, digamos que se logró que efectivamente la demanda cayera, se logró que efectivamente la economía se enfriara y eso nos ha producido unas amenazas de que tengamos recesiones a nivel mundial. No ha sido tan grave la recesión mundial, con excepción de algunos países, pero en el caso de Colombia ya vimos que el índice de seguimiento económico que publica el DANE del día de ayer para el último mes nos dio un decrecimiento en la actividad económica del 0.78%. No lo habíamos tenido negativo, ya decreció. Y esta es una señal muy importante para todos los tomadores de decisión en términos de política pública, porque efectivamente en este momento la economía sí está decreciendo. Y porque el dato que teníamos para el primer trimestre, que era del 3%, pues evidentemente no se va a poder mantener a lo largo del tiempo. Y es por eso que muchos de nosotros hemos dicho que muy probablemente la economía va a terminar creciendo en niveles parecidos a algo alrededor del 1%. Nosotros hemos hablado del 0.5% al 1%, luego ha habido algunas revisiones alrededor del 1.3%. Luego aparece un tema que no podemos ignorar, que es el tema de las disrupciones en términos del mercado laboral. Lo que ha venido pasando en términos de inteligencia artificial, lo que ha venido sucediendo en términos de la digitalización de los mercados, de la internacionalización de los mercados, lo que ha venido sucediendo en términos de capacidades de los mercados para poder proponer nuevas formas laborales y nuevas formas de contratación, es muy importante. De allí en parte, o allí en parte reside algunas de las críticas que nosotros habíamos hecho a la reforma laboral. No, decíamos nosotros, no puede ser que tomemos decisiones en este momento alrededor del mundo laboral y no tengamos en cuenta lo que está pasando en términos del mercado laboral a nivel mundial. La inteligencia artificial es un hecho además protuberante. Todos tienen en este momento en su celular forma de acceder mediante Google rápidamente a una herramienta potentísima de inteligencia artificial. Bueno, pues esto va a tener consecuencias sin duda alguna sobre muchos aspectos del mundo laboral. Luego, en términos políticos o de política pública, digamos, tenemos que aceptar que estamos asistiendo al renacimiento de la idea de políticas industriales proteccionistas. Nacen muy probablemente alrededor de la pandemia, nacen muy probablemente alrededor de unos hechos muy concretos relacionados con disponibilidad, por ejemplo, en su momento de respiradores, o en su momento de alimentos, o en su momento de materias primas, o incluso de vacunas. Nacen allí, pero la verdad es que se terminó exacerbando esa idea histórica que en todo caso existe en nuestro planeta alrededor de nuestras naciones y el egoísmo nacionalista, que termina enfrentándonos a la idea de que en este momento muchos países muy probablemente están pensando en potenciales medidas proteccionistas. De manera que la guerra comercial, que es un hecho, pues está allí. El crecimiento, lo decía, ha generado un deterioro en términos del crecimiento. Ahí tenemos algunos de los datos, por ejemplo, de diferentes países. Tenemos en el primer renglón la economía mundial, tenemos las economías avanzadas, Estados Unidos, zona euro, tal, América Latina, Colombia aparece por allá y ustedes se dan cuenta cómo a pesar de que tuvimos un crecimiento importante en el año 2022, en el año 2023 vamos a tener probablemente un crecimiento que no va a ser tan fuerte. Y el año 2023
2024 tampoco se espera que tenga un gran aumento en términos de la actividad económica, y eso es muy diciente porque el Plan Nacional de Desarrollo nos habla prácticamente de un tope por allá en el año 2025-26 del cerca del 4%, lo que sin duda alguna nos termina hablando de una economía que tampoco tiene demasiadas ambiciones en términos de su capacidad de crecer y su capacidad de poder generar soluciones para digamos, varias cosas. Primero, empleo; otro, las políticas económicas; otro, la capacidad de que tengamos política social correctamente financiada. Fíjense lo que ha pasado con la inflación. Tuvo un pico muy importante en el segundo semestre del año pasado, tanto en Estados Unidos como Europa, pero ya bajó. Y eso nos hace pensar que es muy probable que ya estemos llegando al tope del crecimiento de las tasas de interés. Ojalá sea pronto, ojalá logremos realmente hacer que ese efecto se pueda transmitir y se pueda transferir a la economía colombiana, y logremos también bajar, que el banco baje las tasas de interés locales. Bueno, tenemos algún conato de crisis financiera que se presentó por la crisis en 4 bancos regionales, por la crisis en el Credit Suisse, por eventualmente el riesgo que se pudo haber presentado de que eventualmente Estados Unidos no le diera, o el Congreso de los Estados Unidos no le diera la aprobación al gobierno, al Ejecutivo, para levantar el techo de la deuda y que pudiéramos entrar en un default, lo que hubiera sido gravísimo desde el punto de vista económico. Esta gráfica habla de Colombia, es decir, realmente habla de 5 países, pero quiero resaltar, digamos, lo que sucede con Colombia, que está en la línea amarilla, aquí a la izquierda, y aquí tenemos el zoom, digamos, de lo mismo entre el mes de enero y el día de hoy en términos de una variable en particular, que es el spread de la deuda, que para muchos de ustedes lo saben, pero hay otros que les voy a decir rápidamente. Es básicamente el extra que paga Colombia sobre otros países, dado que Colombia tiene un riesgo más alto que otros países en términos de la deuda soberana. Y ustedes se dan cuenta cómo en el año 2021, y estoy hablando aquí de enero del año 2021, el spread era ligeramente superior a 200 puntos, es decir, era ligeramente superior a 2%. Es decir, la deuda colombiana pagaba un poco más del 2% de lo que paga o pagaba en ese momento los bonos del Tesoro americano. Fíjense Colombia cómo comienza a escalar y comienza a subir y comienza a pasarse a otros países. Nos pasamos a Brasil, digamos, muy sobradamente en el 4 de noviembre del año 2021 o el 4 de diciembre del año 2021 nos lo pasamos y se nos fue, o nos fuimos nosotros para arriba. Esto lo traigo a colación porque ha sido recurrente el argumento de que lo mismo le está sucediendo a todos los países en términos de percepción de riesgo, y no es cierto. Fíjense ustedes abajo cómo está Chile y Perú, fíjense ustedes México cómo estaba arriba, siempre muy por encima de nosotros, y hoy en día nos hemos pegado muchísimo a la línea de México. Y fíjense ustedes acá en este gráfico cómo aparece, además, que es muy interesante siempre hacerlo, una comparación en términos de hechos políticos concretos y muy específicos, como el cambio de ministros en el 25 de abril de este año. Y fíjense ustedes cómo subió el spread de la deuda. Esa en realidad fue la sensación que tuvo en un momento dado el mercado de que con la ida específicamente del ministro José Antonio Ocampo se pudiera perder eventualmente algo de la capacidad que tuviera nuestra economía de seguir siendo seria y de poder pagar la deuda a futuro. Sin embargo, fíjense ustedes que es muy notorio cómo comenzó a bajar, y yo creo que es importante que esto haya sucedido porque de alguna forma lo que hay detrás de esto es que el ministro Bonilla pues ha tenido la posibilidad de generar mensajes de tranquilidad al mercado que son apreciados por el mercado, que el mercado reconoce, y fíjense cómo baja, digamos, ese spread hasta llegar, digamos, a los últimos días en donde estamos en este instante, en 355.9 puntos básicos. Vamos a ver qué sucede en estos otros días. Ahí está la teoría de qué ha sucedido desde el punto de vista de riesgo, qué ha sucedido desde el punto de vista de confianza o qué ha sucedido desde el punto de vista de incertidumbre en términos de la economía vis a vis los hechos políticos que se han registrado durante las últimas 2 o 3 semanas. El caso, digamos, ya entrando un poquito solamente al caso colombiano, el crecimiento económico pues ha tenido varias características. Aquí aparecen datos trimestrales, aquí aparece el dato por sectores, y a mí me gusta en este gráfico resaltar lo que ha sucedido. Esta es la barra lila, es la barra del año 2023,
lo que ha sucedido con el sector construcción. ¿Y por qué lo resalto? No porque solamente a la construcción le haya ido mal, no. Es porque la construcción realmente es uno de esos sectores en los cuales el gobierno tiene mucho que decir. Realmente la política pública del Estado en el sector de construcciones es cada vez más y más potente. Uno tiene como varios nichos de construcción. En construcción está la construcción de vivienda suntuaria, pero aquí estamos hablando en realidad de uno de los grandes dinamizadores que ha tenido la economía durante los últimos años, que es la construcción de vivienda de interés social. Y todos sabemos, los que están de alguna forma involucrados con la construcción en interés social, de la vivienda de interés social, que una porción importante del sector depende de los subsidios que el gobierno ofrezca, y específicamente el programa Mi Casa Ya es un programa muy importante que se ha de alguna forma visto afectado. Afortunadamente fueron incluidos dentro de la adición presupuestal 75.000 subsidios que esperamos que se puedan dar. Ahora, el sector vivienda es un sector que jala a muchos otros sectores, jala 32 sectores industriales, produce una gran cantidad de empleo y pues también tiene una ventaja inmensa, y es que produce muchísimo bienestar. Cada vez que uno entrega una casa realmente le está cambiando la vida a la gente. Por eso ha sido nuestro énfasis en que realmente dinamicemos en forma muy urgente lo que sucede en el sector vivienda, específicamente en el caso de la vivienda de interés social y específicamente en el caso de Mi Casa Ya. Desempleo, ahí tenemos algunos datos interesantes en términos del sector empleo, y esta era de alguna forma la conversación que dimos con el Congreso de la República durante los últimos meses, pero que seguramente seguiremos dando de aquí en adelante. Colombia no puede hacer el argumento nuestro es que Colombia no puede hacer una reforma laboral y olvidarse que tenemos unos hechos estructurales tan protuberantes como que tenemos una inflación, como que tenemos una tasa de desempleo tan pero tan alta y que tenemos una tasa de informal tan pero tan alta. Hacer cambios en el mundo laboral ignorando esto realmente es tapar el sol con las manos, es hacer algunas cositas que probablemente tienen algún valor para algún constituency especial o para un grupo especial que seguramente se va a ver reflejado, se va a ver representado en esas decisiones, pero lo cierto es que Colombia tiene unos problemas estructurales significativamente más grandes que solamente lo que estaba siendo tratado en la reforma laboral. Yo quiero solamente aquí hacer una referencia al tema de la informalidad. Para Colombia la tasa de informalidad ustedes la ven allá, y hay quien dice que eso no está bien medido, hay quien dice que esa medición es una medición que tiene un periodo demasiado largo en términos de cotizaciones al sector a pensión, y que si uno hiciera periodos más cortos uno se encontraría con que estas tasas son significativamente mayores. Pero con eso, digamos, en todo caso, supongamos que es el 57%, uno lo que tiene es un grupo poblacional inmenso que está en condición de informalidad. Pero les voy a pedir que piensen un segundo en qué significa un trabajador en condiciones de informalidad. Significa una persona que no tiene, por supuesto, seguramente horas extras, que no tiene dominicales, que no aporta a la salud, que no aporta a las pensiones, que no tiene una ARL, que no tiene un contrato de trabajo. En realidad, una persona en condición de informalidad es una persona que no tiene derechos laborales. Ese es el tamaño realmente de la caracterización. Una persona informal es una persona sin derechos laborales. No he entendido, no hemos comprendido, y lo hemos dicho muchas veces, cómo es posible que pudiéramos tramitar una reforma laboral que se olvidara de que el 60%, 57.5% de los trabajadores o de las personas económicamente activas en Colombia no tienen derechos laborales. Y cuando se hacen las conversaciones, inclusive con OIT o las conversaciones internacionales, nosotros insistimos muchísimo en que no se le puede olvidar a uno que esa es una realidad demasiado dramática para un país como Colombia para ignorarla. Y también diría yo, y es muy importante, digamos, resaltarlo, que cualquier esfuerzo que uno vaya a hacer debería imaginarse mecanismos que pueden ser mecanismos inclusive transicionales mediante los cuales uno puede ir generando formalidad. Decíamos nosotros en alguna de las sesiones del Congreso, ¿por qué no nos imaginamos, por ejemplo, un mecanismo mediante el cual los trabajadores que están en condición de informalidad o sus patronos pueden, por ejemplo, inscribir a sus empleados y el primer año pagan 0 sobrecosto y de repente el siguiente año pagan el 10%.
¿Del 10% de qué? El 10% de lo que pagamos todos nosotros. Y el siguiente año pagan el 20% de lo que pagamos todos nosotros. Y de repente el año 9 o el año 10 terminamos llegando al 10, al 100%. Pero también es probable que cuando tengamos una masa grande de gente contribuyendo al tema de al tema de la formalidad, podamos nosotros bajar algunas de esas tasas que hoy en día son tan altas. Entonces de pronto podemos bajar algo relacionado con algunas de las contribuciones o con algunas de los parafiscales o con algunas de los sobrecostos prestacionales. Ese es un ejercicio que tenemos que poder hacer. Y digo yo, si fuimos capaces de hacer un ejercicio de justicia transicional para poder, por ejemplo, buscar un proceso de paz, en donde estamos haciendo una justicia transicional incluso para temas penales, incluso para temas de lesa humanidad, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer una justicia transicional para poder generar esta formalidad? O también decíamos, si uno está convencido de que hay que apoyar la economía popular, pues no le dé apoyo a la economía popular a menos que esa economía popular realmente tenga a sus trabajadores correctamente y debidamente registrados dentro del sistema, el sistema de seguridad social que tiene el país. Es un contrasentido, digamos, en términos de la reforma. Eso es un poco lo que nosotros hemos venido diciendo y esperamos que Colombia realmente pueda tener una mejor reforma. Nosotros lo hemos dicho, nosotros tenemos una reforma que hemos presentado, se lo presentamos a la Comisión de Concertación de Políticas Laborales. Como ustedes saben, habíamos llegado a un montón de acuerdos. El día 10 de marzo dijimos, listo, tenemos bastantes acuerdos, tenemos 17 artículos en los cuales no estamos de acuerdo. Fue lo que nosotros dijimos. Tenemos 51 en los que sí, en ese momento estábamos hablando de 76 artículos. Pues bueno, nos barrieron todo lo que habíamos acordado, radicaron una reforma, una reforma completamente distinta. El 14 de marzo yo asistí además a esa radicación, no nos había mostrado el texto, luego me arrepentí de haber asistido sin que nos lo hubieran mostrado, pero igual, fue un síntoma, digamos, complejo de alrededor de lo que está sucediendo en términos del diálogo tripartito y esperamos que eso se pueda solucionar relativamente pronto. Fíjense lo que nos pasa en Colombia en términos de nuestras inflaciones. Tenemos este dato que aparece aquí, por ejemplo, en términos de alimentos y bebidas no alcohólicas, ha venido bajando afortunadamente, pero estamos en este momento preocupados. Y estamos preocupados por dos razones. Uno, por el costo del transporte, pero también estamos preocupados eventualmente por el efecto que pueda tener el fenómeno del niño en términos de su impacto sobre los alimentos. Y bueno, aquí estamos ya en esto, afortunadamente ya hemos tenido un par de meses en los cuales se ha bajado el IPC, que es apenas la linecita amarilla que está ahí bajando, y ustedes ven como el IPP sí ha bajado significativamente. Y la relación a esto es porque nosotros sí creemos que puede estar llegando el momento en el cual el Banco de la República tenga más espacio para poder hacer política monetaria menos restrictiva que la que tenemos hoy en día. Aquí ven ustedes los datos de tasas de interés. Efectivamente, bueno, es muy notorio, digamos, el incremento que ha habido allá. Ese incremento es un incremento en el caso del Banco de la República. Fíjense ustedes, estábamos hablando de que enero del año 2021 la tasa de intervención estaba en niveles de 1,75 por aquí y luego estamos hablando pues de 13,25 más adelante, que sin duda una tasa pues o un incremento en tasa significativa. Las finanzas públicas, pues tenemos allí un dilema muy complejo, porque para los estados, me tumbé esto, para los estados es muy difícil conseguir recursos, claro, es muy difícil recaudarlos. ¿Me quedó mal? ¿Quedó mejor? ¿Quieres venir conmigo? Gracias, gracias. Para el Estado es muy difícil conseguir recursos, es muy difícil recaudarlo, pero aunque uno no lo crea, y aquí hay varios exministros, aunque uno no lo crea, para el Estado es muy difícil gastar también. El ejercicio de gastar, el ejercicio de invertir, el ejercicio de ejecutar los presupuestos es un ejercicio muy sofisticado, además en el cual se ve incorporado un elemento complejo que es el elemento, digamos, del temor del funcionario a hacer las cosas mal. Entonces, cuando uno tiene procesos de recaudo importantes y cuando uno tiene a las finanzas públicas, y me salté aquí, pero cuando uno tiene las finanzas públicas, ¿verdad? Cuando uno tiene las finanzas públicas, me brinqué aquí todo.
Pero bueno, cuando uno tiene las finanzas públicas obteniendo y teniendo recursos a su disposición, pues por supuesto uno espera que el Estado, el Estado tenga capacidad de ejecutar. Y les quiero decir una cosa, incluso las formas más sencillas de ejecutar son muy complejas. Si uno se imagina un escenario, digamos, en donde va a haber, digamos, y por de alguna forma lo podemos plantear, donde va a haber una gran cantidad de recursos destinados a los subsidios, uno tiene que tener mecanismos para poder efectivamente disponer de esos subsidios, para poder llegar a la gente, para poder focalizar, para poder garantizar que son correctamente asignados. Y esto lo digo porque esto nos permite tocar uno de los temas que para nosotros es de mayor preocupación en términos del sector salud, y es, bueno, y el Estado sí va a estar en capacidad o no va a estar en capacidad de liderar la ejecución del sector salud al nivel que aparentemente algunas personas quieren que se dé en términos del control que tenga el Estado del sector salud. Y eso lo voy a mencionar ahora, ahora un poco más adelante, pero quiero que lo tengan en su mente, porque es muy difícil mover al Estado, es muy difícil garantizar que los recursos funcionan correctamente y que van correctamente al destino que queremos que vaya. Ah, bueno, aquí está el dato de las finanzas públicas del cual estábamos hablando. Tasa de cambio, una corta reflexión. La tasa de cambio es una función de muchas cosas, por supuesto, de lo que sucede al dólar en términos internacionales, de los flujos diarios, de lo que sucede en términos de salidas y entrada de capitales, y es una función también de la confianza que existe en la capacidad que tenga el Estado de producir divisas hacia adelante. En ese orden de ideas, no es casualidad, creo yo, que se haya presentado un incremento tan grande en la tasa de cambio a partir del mes de julio del año pasado, porque en ese momento fue cuando se hicieron la mayoría de las afirmaciones alrededor de la decisión o eventual decisión de Colombia de no volver a explorar o no volver inclusive, en algún momento dado se habló de explotar, pero luego se puntualizó la palabra y se dijo explorar, porque Colombia evidentemente tiene una dependencia suficientemente grande de la capacidad que tenga Colombia, que tengamos nosotros de producir hidrocarburos y minería, y por lo tanto la tasa de cambio será una función directa de ello. También es una pregunta que hay que hacerse, es por qué ha bajado la tasa de cambio tanto durante los últimos días. No es por el precio del petróleo, que por cierto ha bajado significativamente durante los últimos meses. Bueno, este es el dato de la deuda. Quiero llegar rápido al tema de salud. Y quiero hacer simplemente un diagnóstico porque se nos olvida, y esta es parte de la conversación que hemos tenido siempre nosotros, lo hemos dicho en todos los foros que hemos hecho hasta ahora, lo hemos repetido, lo hemos resaltado, pero digamos que en este momento se vuelve mucho más relevante que seamos muy precisos de lo que estamos diciendo para tratar de no caer en generalidades. Antecedentes a la Ley 100, es decir, ¿en qué estaba Colombia antes de que se diera realmente o se promulgara la Ley 100, que como todos sabemos produjo una serie de cambios importantes en términos estructurales? Desde el punto de vista de aseguramiento, teníamos un instituto de seguros sociales, una caja nacional de previsión social, teníamos las cajas de previsión social también, en donde en este caso había servicios de salud y había también empleados del sector privado. Aquí teníamos servicios de salud y pensiones y empleados del sector público, y allá teníamos pensiones y empleados del sector público que se financiaban con ingresos laborales del trabajador en todos los casos, con excepción de las cajas de previsión que tenían recursos del Estado, donde el cotizante tenía acceso total y teníamos unos beneficiarios con acceso parcial o acceso variable. Y desde el punto de vista de prestación de los servicios, teníamos un servicio público que tenía hospitales y centros de salud, y teníamos un sistema privado que tenía prestadores y aseguradores, donde la medicina prepagada jugaba un papel fundamental, y había también una estructura con seguros de indemnización. El financiamiento era básicamente un subsidio a la oferta desde el punto de vista del sistema público, y en el caso del sector del sistema privado era una financiación propia. ¿Qué tenemos, digamos, como resultados en términos de lo que ha venido sucediendo durante los últimos años? Y aquí arrancamos en el año 1995, y fíjense ustedes, en la barra fucsia están los regímenes especiales, y tenemos el contributivo en el azul claro y el subsidiado en el dato morado. Colombia está hoy en día realmente en un nivel
digamos, abrumadoramente alto en términos de cubrimiento. Realmente estamos en cerca del 99%, alrededor del 99%, que es una tasa que ustedes ven, es una tasa comparable con las tasas de Canadá y de Alemania, significativamente mayor que la tasa de cubrimiento de Chile, Costa Rica, Estados Unidos y México. Y con este número de afiliados, fíjense ustedes, 51 millones en el contributivo 26, en el subsidiado 25, en el régimen excepcional o los regímenes excepcionales 2.2 millones. Realmente tenemos un sistema que ha logrado, como todos sabemos, esto no es nuevo para ninguno de ustedes, ha logrado llegar a una muy buena parte de la población. Claro, con muchísimos retos, y claro que no es perfecto, y claro que tiene muchísimas, incluso deficiencias que debemos eventualmente, subsanar y que debemos corregir. Pero fíjense ustedes, en términos de la diferencia entre urbano y rural, en términos de la reducción que se ha venido produciendo en el año 1993, la cobertura rural era del 7%, la urbana era del 31%, y en el año 2021, este no es el mismo dato que teníamos allá, llega solo hasta el 2021, 95-93. En términos de consultas por prevención, fíjense ustedes lo que ha venido sucediendo, la brecha está todavía alta, digamos, al final del año 2019 con el 58% en rural y el 74% en urbano. Y fíjense en medicamentos lo que ha venido sucediendo. Tenemos un dato que en este momento es significativamente similar con datos del 79% y 76% para el urbano y 76% para lo rural. Este es un dato que a mí me gusta mucho mostrarlo porque, pues claro, tiene que ver con el trabajo que yo hacía y tiene que ver con algunos de los intereses mayores que yo he tenido desde el punto de vista de mi dedicación profesional, que es el tema de la superación de pobreza. Hubo datos buenos, muy buenos durante los últimos meses en términos de pobreza multidimensional. Algunos de ustedes saben, este fue un ejercicio que hicimos nosotros hace un tiempo que se fundamentó en un trabajo con el profesor Amartya Sen, que nos fuimos a Oxford, trabajamos allí y tratamos de montar este sistema. Colombia fue uno de los primeros países que montó una medición del sistema de pobreza multidimensional. Y fíjense ustedes cómo se produce una reducción significativa en el dato nacional, en el dato de cabeceras municipales y en el rural disperso. Se produce, digamos, en todos los casos, digamos, unas reducciones grandes. Claro, se mantiene la diferencia inmensa entre cabeceras municipales y el rural disperso y se mantiene una dispersión inmensa también en términos de regiones. Fíjense ustedes, en todo caso, la región Pacífica, la región Caribe, pues terminan teniendo situaciones significativamente menos buenas. Pero aquí lo que quiero resaltar, lo que queremos resaltar, es que dentro de ese índice de pobreza multidimensional, el tema de salud, en términos de qué tanto incide realmente en la reducción, es muy, muy importante. Y fíjense ustedes cómo estamos hablando por regiones, de que en la región Caribe el grado de incidencia fue el 5.5%, en la oriental del 12%, en la central del 8%, en la pacífica del 6%, Bogotá 21.6%, Antioquia 7.9% y el Valle del Cauca 13.3%. Si queremos reducir pobreza, necesitamos tener mejor sistema de salud, pero la noticia buena o el registro bueno es que ya tenemos efectivamente comprobado que ha sido, digamos, un gran contribuyente a la mejora en la pobreza multidimensional, el acceso de salud que este sistema, el que tenemos hoy en día, ha producido durante los últimos años. Ahora, algunos otros datos en términos de cuánto ha avanzado, y aquí comparamos el 93, 94, 95 en algunas cosas. Expectativa de vida al nacer, fíjense ustedes, pasa de 69 años a 77. Tasa de natalidad por cada 100 personas pasa de 25 a 14. Las embarazadas con atención médica prenatal pasan de 85 a 97. Mortalidad infantil baja al 16.8%, viniendo del 25.8%. La razón de mortalidad materna, fíjense ustedes, baja al 50.73%. La mortalidad prematura potencialmente evitable, sobre la cual ha habido grandes discusiones, claro, estamos todavía lejos de una cifra aceptable y probablemente estamos en una tabla media, lo cual significa que no estamos siendo especialmente efectivos. Está en 183.7 por cada 100.000 habitantes. Veníamos hace 20 años de 340.9. ¿Deberíamos bajarla? Claro que deberíamos bajarla. Es demasiado alta, no tengamos de eso la menor duda, pero fíjense de dónde veníamos. Las coberturas en plan aliado de inmunización, la cobertura en vacunación de PT, de menores de edad menores de un año, subió al 93%, y la vacunación antipolio
en menores de un año están en el 95.1%, que también tiene que ver con el cruce con otros programas, como el caso de las transferencias condicionadas, que eventualmente piden programas de vacunación o esquemas de vacunación relativamente completos. Fíjense ustedes lo que ha pasado con el gasto como porcentaje del PIB. Ha aumentado en 4.51% entre el año 1995 y el año 2021, pasando de aquí de 3.9 a llegar al 7.6%. Este es el gasto total en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Colombia ha venido efectivamente gastando cada vez más y ha venido dándole más importancia al sector salud. Y aquí fíjense ustedes, cuando hablamos de protección financiera, estamos hablando del gasto de bolsillo, y aquí aparece el dato de la OCDE, que para nosotros es muy importante, que aparece en 19.2. El promedio, este es porcentaje como el total del gasto, el promedio de América Latina es del 38.6% y Colombia está acá, muy a la izquierda, con un 14.9%, que es menos incluso que lo de la OCDE. Es decir, los ciudadanos, los pacientes tienen que pagar mucho menos de su propio bolsillo que lo que pagan en otros países cuando se está hablando del gasto en salud. Y fíjense ustedes, el gasto en salud per cápita, ahí está distribuido entre gasto de bolsillo y gasto del gobierno, y tenemos los datos de Colombia y de promedio de la OCDE. Ahí aparece el gasto de bolsillo por régimen de salud, entre subsidiado y contributivo. En atención, fíjense ustedes lo que ha pasado. Estas cifras también son muy importantes. Aquí no es desde la ley SINA, aquí estamos hablando desde el año 2002 al año 2022, 20 años. En consultas pasamos de 17 millones a 27 millones. En consultas estas electivas, de consultas generales electivas realizadas. En consultas de medicina general urgentes, pasamos de 7.2 millones a 12.8 millones. En consultas de medicina especializada, de 3.3 pasamos a 4.6. En cirugías realizadas, sin incluir partos y cesáreas, pasamos de 665.000 a 1.560.000 exámenes de laboratorio. Tenemos un dato en donde hay un crecimiento realmente grande del 266%, y en imágenes diagnósticas, fíjense ustedes, también tenemos un incremento inmenso en términos de 2.9 millones, pasando de 2.9 a 9.5. Estos últimos tienen que ver también con la capacidad del sistema en términos de equipamiento, en términos de inversión, en términos de centros de IPS que son capaces de hacer ese ejercicio. Realmente lo que hemos tenido en 20 años es una ruta muy, pero muy positiva en términos de mejoras. Aquí tenemos un dato que no nos deja tan contentos, para serles absolutamente franco, y estamos hablando de los graduados en medicina y los graduados en especializaciones. En la barrita fucsia de abajo aparecen los graduados en especializaciones durante cada uno de los años, y fíjense ustedes cómo tenemos un número relativamente bajo. Cuando uno habla, cuando uno mira las encuestas y uno pregunta, además, en dónde eventualmente la gente y la población encuentra que pudiera haber un déficit, en muchos casos hay una referencia importante al tema de especialistas. Y aquí tenemos un tema que quizá hay que darle una pensada y tenemos que buscar la forma de aumentarlo. Yo no tendría la menor duda. Y fíjense ustedes el número de profesionales de la salud en el año 2022. Estamos hablando de 905.015. En realidad estamos hablando de 1 millón de personas. Eso es un porcentaje altísimo de la población colombiana dedicado, digamos, a este tema. Fíjense ustedes en términos presupuestales. El sector de la salud es el segundo sector con mayor asignación presupuestal. El presupuesto del año 2023 es de 81.6 billones de pesos. Y las fuentes de financiación están allá. Allá ven el SGP con el 17%, el presupuesto con el 39%, las cotizaciones y los aportes 37%, el SOAT y el FONSAT el 4% y otras fuentes el 3%. Este es un dato del ADRES del año 2023 que nos sirve para dar toda esta discusión. Esta es la conversación alrededor de la UPC. Fíjense ustedes lo que teníamos nosotros en términos de UPC en el año 1994 y lo que tenemos hoy en día. Claro que aquí aparecen, digamos, pesos nominales, pero en todo caso estamos hablando de que tenemos una UPC en este momento de cerca de 1.300.000 pesos, en el caso del régimen contributivo, en el caso del subsidiado es de cerca de 1.121.000 pesos. Retos grandes, por supuesto, el reto de poder
de poder igualar estas dos UPC, y nosotros sentimos que uno pudiera hacer un ejercicio interesante, un ejercicio valioso, si logramos hacer un incremento, perdón, una igualación en términos de la UPC. Nosotros queremos resaltar, lo hicimos, sacamos un comunicado, yo lo dije en algunos medios, nosotros queremos resaltar el esfuerzo que se hizo durante el año 2022 al año 2023 en términos del incremento de la UPC del 16.2%. Es un esfuerzo importante, es importante que el gobierno lo haya hecho, es importante que se le haya destacado. Tiene que ver también, perdón, me equivoqué, me fui para atrás. Tiene que ver también este incremento con, por supuesto, el aumento en el PBS, del plan de beneficios, porque evidentemente si algo sucedió en todo caso es que ha habido una inclusión importante de nuevas tecnologías y procedimientos que claro tienen que ser de alguna forma pagados por alguien, que tienen que de alguna forma ser subsanados o cubiertos, perdón, de manera que el incremento del 16.2 que se produjo durante el año pasado no deja de ser este año no deja de ser muy importante, en parte para poder hacer esto, y ustedes se dan cuenta. Actualmente el plan de beneficios incluye el 97% de los procedimientos aprobados y el 93.6% de los medicamentos aprobados. Hicimos una encuesta que muchos de ustedes conocieron, lo sacamos y la publicamos ampliamente, Inbamer Gallup nos ayudó a hacerla, fue una encuesta con 1.804 muestras, una encuesta presencial en 104 municipios, muy bien distribuida en términos de rural y urbano, muy bien distribuida en términos de estratos sociales, que terminó mostrándonos y dándonos estos resultados. Los colombianos reconocen todo esto que aparece atrás. Claro, no conocen las cifras en detalle, no conocen el gráfico ni la tendencia, pero sí reconocen que efectivamente ha habido una mejora importantísima del servicio de salud y dicen, inclusive expresan que de alguna forma pudiera haber un temor importante alrededor de una preocupación de que el sistema, por ejemplo, los fondos fueran administrados únicamente por entidades públicas, temor que nosotros en un momento para ciertas cosas, digamos, compartimos. Cuando se le pregunta que si quieren que se haga una reforma estructural completa, son muy pocos los colombianos que dicen que debe hacerse. De hecho, es el 33%, dato que no nos aparece aquí, pero que es básicamente el que no es el 67%. En realidad estos datos son datos relativamente buenos que nos dieron muchísima información también alrededor de las cosas que se deberían mejorar. Uno de esta encuesta puede sacar muchas cosas en términos de cuáles son los cambios que eventualmente se pueden producir y cómo se deben producir. El ministerio también hizo su estudio que ustedes conocen, en donde dice que la proporción global de satisfacción de usuarios de IPS es del 96%. Cuando se le habla del cumplimiento de las EPS, se le pregunta a los usuarios que si están satisfechos con el trato del personal, 87%, que si recibieron los medicamentos, el 78.8% dice que sí, que dice que no tiene intención real de interponer una tutela, derecho de petición o PQR ante su EPS, el 86.2%. Y cuando se le pregunta, digamos, alrededor de cuál es la percepción en términos de la experiencia global alrededor de los servicios de la EPS, el 64% del subsidiado dice que es buena o muy buena, el 29% dice que es regular y el 7% dice que es mala. En el contributivo es 8, 27 y 65. El sector mueve muchísimos recursos y el sector además es importante desde el punto de vista, por supuesto, económico. Desde el punto de vista económico hay una gran actividad. Yo lo he venido diciendo en prácticamente todos los foros, pero este sector es un muy buen ejercicio, es muy buen ejemplo de asociaciones público-privadas, de alianzas público-privadas, de ejercicios colectivos de la sociedad para poder prestar un servicio que en realidad es una obligación constitucional del Estado, pero para el cual existen múltiples agentes que cumplen muchísimas funciones y que además en los cuales nosotros creemos y que han demostrado todos los resultados anteriores. Si ustedes se dan cuenta en términos de Producto Interno Bruto, actividades de atención y salud humana y servicios sociales, en el año 2022 estamos hablando de 42 billones, 4.6%. Inversión extranjera,
los datos que aparecen allí, porque además ha habido atracción, ha habido políticas de atracción, ha habido entrada de jugadores internacionales. Allá tenemos el número de ocupados en el sector, empleados, personas que están dedicadas al tema, 1.016.000. 1.160.000 personas son lo que se llaman los ocupados o lo que se denominan los ocupados en el sector. Pero si entramos en algunos otros detalles, vemos las ventas al sector del sector farmacéutico, las ventas de dispositivos médicos, las ventas de gases medicinales. Es decir, es un sector además muy activo en el tema económico, con gran capacidad de generación de empleo, cada vez de mejor calidad y con gran capacidad de atender, como decía hace un segundo, parte de las obligaciones que tiene el Estado. Perdón, me faltó hablar en millones de dólares y esta es la balanza comercial de medicamentos y farmacéuticas en Colombia. Colombia realmente importa todavía una muy buena parte de lo que consumimos, tanto en medicamentos como en dispositivos, pero hay oportunidades y nosotros hemos venido insistiendo desde la ANDI en que podamos hacer y podamos desarrollar y apoyar el desarrollo de una política industrial de producción de productos de estas dos características. En términos de gases medicinales, ha habido un esfuerzo muy grande durante este tiempo y fíjense ustedes cómo hay un importante número de personas atendidas en casa o de personas atendidas con gases medicinales o de estación de llenado de cilindro que han aumentado en 35 durante este año, durante estos últimos años. Este ejercicio me gusta hacerlo, o nos gusta hacerlo, no sé si recuerden algunos de ustedes que tuvieron la oportunidad de ver la presentación del año pasado, porque es un servicio en donde uno puede hacer una muy buena radiografía de quién está pudiendo hacer las cosas y cómo se han hecho y cómo se han logrado las cosas anteriores. Y ustedes ven, en términos de IPS, el 92% son privadas, el 8% son públicas. En términos de camas totales, el 63% son privadas, el 35% son públicas y el 2% son mixtas. En términos de salas totales, quirófanos, parto y procedimientos, el 82% son privados, el 17% son públicos. Y en términos de apoyo terapéutico, como sillas de hemodiálisis, estamos hablando del 95 y el 5, con un 1% de participación mixta. En términos de las EPS, hay 30 empresas promotoras de salud que tienen el 16% de capital privado y que tienen 8 millones de afiliados. Cerca del 100% de los proveedores de tecnología de salud son de capital privado. Este es un sector donde los empresarios, el mundo empresarial, el sector empresarial ha hecho un gran esfuerzo, ha creído en Colombia y hemos tenido momentos difíciles. Ustedes saben, tuvimos momentos difíciles en un momento dado alrededor de los copagos, alrededor de los recursos que tendría que enviar eventualmente el presupuesto nacional y hubo esfuerzos muy grandes y en alguna ocasión aquí también tuvimos como tema principal de conversación el tema del flujo de caja de las compañías. Pero es un sector que cuenta con inmenso compromiso de parte del sector empresarial. Sobre la reforma, ya para terminar y para redondear, la reforma, digamos, enfrenta o la reforma toca temas que para nosotros son importantísimos y que además son parte de lo que el sector ha pensado, parte de lo que el sector ha analizado y parte de lo que efectivamente han dicho inclusive los usuarios en las encuestas. Entonces, por ejemplo, la prioridad en términos de promoción de salud y prevención de la enfermedad tiene que ser muy grande y lo vimos, inclusive en la encuesta no lo dije, pero la encuesta creo que habla de cerca del 51% de las personas, solo el 51% de las personas dicen que han tenido o que han sido beneficiarios de políticas de prevención o que sienten que inclusive su EPS lo llama a hacer políticas de prevención. Ahí hay que hacer una mejora evidente. La gestión intersectorial de los determinantes de salud, el modelo de atención diferencial para las zonas dispersas, el fortalecimiento de la política de talento humano de la salud, el fortalecimiento de la infraestructura pública, la promoción de producción local de tecnologías de salud, creación de un sistema sociosanitario con financiación propia, la recuperación del Consejo Nacional de Salud. Hablamos profundamente de ese tema también en el último SEC.
o los sistemas de salud interoperables. Ese ejercicio es un ejercicio que nosotros creemos que hay que hacer. Estamos convencidos que no hay que poner en peligro el sistema de salud colombiano para poder hacer todas estas mejoras. Estamos convencidos que podemos realmente identificar dónde están los potenciales cambios, en dónde están las potenciales necesidades, dónde están las nuevas inversiones que tenemos que hacer, dónde están los cambios regulatorios que hay que hacer, dónde están los cambios institucionales que hay que hacer o los fortalecimientos institucionales, como es el caso, por ejemplo, de la recuperación del Consejo Nacional de Salud, en donde nosotros sentimos que se pueden hacer muchas cosas buenas. ¿A qué le tenemos temor nosotros? Ya les voy a decir, ustedes lo saben, pero ya les voy a decir a qué le tenemos temor. Tenemos alertas. Ahora voy a arrancar la presentación de nuevo. Tenemos alertas en todos estos frentes. Y los hemos puesto por capítulos. Y claro, uno trata de simplificarlo y uno trata de decir lo que más nos preocupa a nosotros es la continuidad del servicio de salud. O lo que más nos preocupa a nosotros es la sostenibilidad fiscal del servicio de salud. Pero bueno, ese hubiera sido, digamos, una afirmación demasiado generalista para un foro como este. Y no voy a entrar en todos los bullets, pero sí voy a mencionar los títulos que tenemos nosotros ilustrados en este momento en la pantalla. El tema de la atención a los usuarios, de la atención al paciente, es para nosotros sin duda alguna, digamos, una de las mayores preocupaciones. Por ejemplo, en el segundo bullet, alrededor de las competencias de los entes territoriales, ahí tenemos una preocupación muy grande y el paciente, los ciudadanos expresan una gran preocupación y expresan la preocupación de que eventualmente allí se generen mecanismos de poder político que eventualmente terminen siendo los determinantes alrededor del servicio individual de cada uno de los pacientes. La gente claro que le tiene temor a que alguna cosa que sea vital o algún tema que sea vital para la persona dependa eventualmente de la burocracia o dependa eventualmente de un trámite frente al Estado. Y no es gratuito que sea así. Tenemos un Estado que es un Estado débil en muchos sentidos, que es un Estado que requiere realmente de un gran acompañamiento para poder cumplir sus funciones y la muestra fue lo que yo les acabo de mostrar alrededor de qué tanto participa el sector privado en tantas de las funciones del sector empresarial, del sector salud, perdón. Aparece un modelo que crea una burocracia excesiva, decimos nosotros, con riesgo de politización y por lo tanto, y hay que hablar claro, con riesgo de corrupción. Sabemos de la incapacidad del Estado para poder realmente combatir la corrupción. Suponer que un sistema de esta naturaleza no es, o está, digamos, o es indemne a la corrupción, es absolutamente ingenuo. Todos sabemos cómo funciona el Estado especialmente cuando terminamos llegando a las regiones o cuando terminamos generando dispersión en términos de sus funciones o cuando terminamos generándole capacidad extraordinaria para poder definir el futuro de las empresas o de las personas. Y eso es un gran temor que debemos solventar. El presupuesto se puede desbordar. Todos sabemos de algunas de las afirmaciones que se hicieron y de algunos de los documentos y análisis que hicieron algunos de los aquí presentes, todos los exministros lo han resaltado. Todos sabemos el riesgo que existe en términos fiscales y de realmente la falta de presupuestación o la falta de estimación del impacto fiscal de la totalidad de la reforma. Además, porque todas estas reformas deberían tener siempre un análisis pero muy detallado de su impacto en términos fiscales para poder saber a qué nos estamos enfrentando. Ojalá pudiéramos tener un sistema que nos permita garantizar, y este ha sido también uno de los temas recurrentes en este foro, podamos garantizar el acceso a las nuevas tecnologías. Lo sabemos, este sector afortunadamente es uno de los grandes beneficiarios de los desarrollos tecnológicos permanentes que se están produciendo en este momento en el planeta. Pues deberíamos tener capacidad de poder responder a ellos. Aparece también, no deja de ser, digamos, el mismo tema en términos del costo fiscal de la reforma no ha sido estudiado, la creación de los 2.000 CAPs, el subsidio de la oferta en términos del hospital público, el análisis de la Comisión de la Regla Fiscal estima que la inversión adicional pudiera ser de cerca de 7 billones por año. Se puede producir un aumento grande en términos del gasto privado. Y este es un tema que para mí es muy protuberante.
no se trata solamente de ceder o no ceder el giro directo. Nosotros en términos estructurales, pues no le deberíamos tener temor a que el giro directo lo haga una entidad pública. La pregunta es si esa entidad pública tiene la capacidad de hacer el giro directo, pero sobre todo teniendo en cuenta que no se trata de girar 80 billones de pesos en un solo cheque, sino que esos 80 billones de pesos pueden estar representados en 800 millones de transacciones. 800 millones de transacciones, todas ellas tienen que ser controladas, todas ellas tienen que responder a una lógica, todas ellas tienen que responder a un contrato, todas ellas tienen que tener una justificación. Llegará un momento en el cual se pueda presentar un trancón en términos de esas 800 transacciones. ¿Qué piensan? Claro, la probabilidad es muy alta. Son 800 millones de transacciones, entonces la probabilidad de que haya un trancón allí es muy grande. Y yo inclusive he hablado de temas que parecen un poquito también de ciencia ficción o traídos un poco de los cabellos. ¿Qué pasaría eventualmente si hubiera, por ejemplo, un hackeo a la ADRES? ¡Qué susto! Y sabemos que nos pueden hackear. A muchos de nosotros nos han hackeado. Y hacemos grandes inversiones en ciberseguridad y hacemos grandes inversiones en ponerle cortafuegos a los sistemas. Y a pesar de eso, hay gente que va adelante y hay gente que logra producirle hackeos. ¿Y qué pasaría con Colombia si eso llega a suceder? Mi teoría es que eso sería significativamente más grave que un apagón eléctrico, que un apagón en gas, que un apagón eventualmente incluso en Internet. Si nosotros tenemos un apagón en salud, tendríamos un riesgo pero muy grande. Y esa es nuestra observación en general. Yo quiero resaltar el ejercicio que ha hecho el Gran Pacto Nacional por lo que se ha denominado el Gran Pacto Nacional por un mejor sistema de salud en Colombia, por muchas razones. Por un lado, porque fue el sentar a mucha gente distinta, toda interesada, digamos, en el beneficio general, a pensar en el tema y a decir dónde están las grandes oportunidades, dónde están las grandes preocupaciones, qué podemos hacer y cómo lo debemos hacer. Pacientes incluidos, por supuesto IPS, CPS, sociedades científicas, exministros, muchísimas personas con capacidad de pensar en los distintos temas. Y digamos que pues fue publicado en la plataforma de change.org. Tienen cerca de 100.000 firmas de gente que dice, oiga, podemos hacer las cosas bien. Y yo no quiero dar la impresión, como no la quiero dar tampoco en el tema de la salud, en el tema laboral, perdón, de que es que nosotros estamos en contra de todo lo que se propone. No, nosotros lo que queremos y creemos es que Colombia tiene la oportunidad de tomar decisiones serias, fundamentadas, sosegadas, en donde nos oigamos todos. Ninguno de nosotros tiene la verdad revelada en nada, en nada. Una de las características que más admiro yo en los líderes políticos, o en algunos líderes políticos, es su capacidad de oír, su capacidad de tratar de acertar, su capacidad de tomar decisiones fundamentadas en datos, decisiones fundamentadas en información, oyendo a los expertos y oyendo también a los ciudadanos. Ese ejercicio es un ejercicio que a mí me parece que es muy valioso, que lo tenemos que recuperar en Colombia, que como la reforma laboral, creo yo, son dos, y probablemente la pensional también, hoy no voy a seguir, pero por lo menos laboral y de salud, ahí tenemos la oportunidad de hacer cosas muy grandes, porque son muy grandes, pero muy bien hechas. Además porque, como decíamos alguna vez, en este caso, el sistema de salud, todos somos usuarios o seremos usuarios del sistema de salud, de eso no tengamos la menor duda, de manera que nos importa a todos. Y yo veo muchas mentes, estoy seguro que todos ustedes tendrían ideas buenas para poder aportar aquí, pero hay muchísima más gente que tiene ideas buenas para poder aportar y tratar de tomar las mejores decisiones. Por eso yo resalto, digamos, el ejercicio que se ha hecho allí, en donde podamos tener una reforma centrada en el paciente, escuchando a los actores del sistema, construida sobre las capacidades actuales, aprovechándolas, sacándoles el máximo de su potencial, donde logremos que el sector privado cada vez se meta más y cada vez le ayude más al Estado en esa función social que tiene, apostando por mejoras en calidad y oportunidad y con la garantía de que el Congreso, la garantía por el Congreso de la transparencia en su trámite. Nosotros estamos convencidos de que se pueden hacer las cosas con estos principios generales. Puede haber otros, y yo pensaría que
Por supuesto, los 99.000 que hemos firmado, estaríamos dispuestos, por supuesto, a oír todas las buenas ideas y todos los aportes que se puedan tener a este respecto. De manera que, con esto yo les quiero dejar un mensaje final. El ministro de Salud, quien ha estado invitado a esta reunión desde hace ya varios días, el día de ayer nos canceló. Bueno, esa es la primera. La segunda, tenemos la ilusión de que venga en todo caso. Pero hoy no pudo venir ahora en la mañana y no pudo venir porque además hoy en este momento es ministro delegatario en funciones presidenciales, dado que ni él ni la ministra del Trabajo están aquí, él es el siguiente en presidencia del mismo partido, entonces mañana viene el viceministro, ya lo sabemos, pero estamos tratando de convencerlos de que haga un esfuerzo para que venga por lo menos y que esté con nosotros un par de horas. Nosotros estamos convencidos de que esa conversación hay que darla con él, hay que darla con todo el país, hay que darla con los pacientes, hay que darla con transparencia. Vemos una oportunidad democrática potente de poder hacer las cosas entre todos sobre un tema que nos afecta a todos. Muchas gracias.